todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches. Pues es miércoles, estamos aquí en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y bueno, pues tenemos hoy un recordatorio muy especial para dos personajes dentro de la vida pública quintanarroense y que creo que sus nombres han trascendido, por supuesto que sí, sobre todo en el ámbito de la cultura. Cuando hemos estado en un confinamiento tan largo, tan prolongado, es claro que necesitamos fortalecernos y nada mejor que las artes, que la cultura, para dedicarles un tiempo y con ello pues nutrir nuestro espíritu. Juan José Morales, Ramón Patrón, sin duda alguna fueron estereotipos para llevar a cabo esta tarea de hacer llegar la cultura a todos los rincones. Para hablar de ellos, pues en este programa tenemos a dos personas que ustedes conocen muy bien. Javier Ugalde, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ellos Lilia? conocieron. Bien, gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, usted sabe quién es el director editorial de todos estos programas, aunque pues con su paranoia, ¿verdad? Con esto del coronavirus y todo esto, que hace bien en tener tanto miedo, pues don Jorge González Durán. Jorge, ¿cómo te va? Oye, Lilia, muy buenos días. Muy bien. A gusto con estar con ustedes, contigo, con Javier Ugalde, para hablar de estos dos personajes. Y por lo que dices que soy el director editorial de Estado de los Estados, y es verdad, pero además no solo el director editorial, sino que además director editorial honorífico u honorario, no sé cómo. No, más bien sin honorarios. No sé si honorífico, pero sí sin honorarios. Así Y bueno, muy a gusto. Esta costumbre que tienes de convertirte en el poder tras el trono, bueno, pues ya son muchos años. Creo que pues si fui capaz de acostumbrarme a esta modalidad, ¿verdad? Pues esta nueva que me trae el coronavirus, pues ya me agarró entrenadita, mi querido don Jorge. Ya te agarró. Entrenada, así es. Señores, bueno, pues... Yo a pesar de mis 70 años no estoy entrenado, creo que para nada. Sí. Pero en fin. Tienes razón en lo que dices. La cultura y el arte la verdad son los instrumentos, los medios para poder tener una armadura moral muy fuerte para avanzar las crisis. La gente que no sabe disfrutar de la música, de la poesía, de la pintura, de la escultura, de la danza, no sé qué pueda disfrutar. Es gente muy elemental, yo creo. Bueno, debes de todo. Nació de ti, porque de ti nació la idea, la iniciativa de recordar a estos dos grandes personajes de nuestra ciudad, de Cancún, y grandes amigos además, de los tres, de Javier, tuyo y mío. Grandes Así amigos. es, pero te faltó un renglón. La comida forma parte de nuestra cultura, disfrutarla también es un espacio, ¿verdad? Sentarte, bueno, pues si no te gusta la poesía o no eres aficionado a la lectura o difícilmente soportas algunos clásicos, bueno, pues disfruta la comida, eso también es una cultura, forma parte de nuestra cultura, viajar, estar en contacto con la naturaleza, todo esto nos alimenta el espíritu y estamos muy necesitados de este alimento. Estamos, yo creo que hambrientos frente a un confinamiento tan largo como el que hemos tenido y como el que seguiremos teniendo, porque todavía faltan algunos meses. Pero vamos con Juan José Morales Barbosa. Yo lo recuerdo, ¿verdad? Su imagen viene a mi mente
siempre tan ágil, observador, mirándote fijamente, vestido de shorts, ¿verdad? Y siempre manejándose de una manera sencilla, muy sencilla, no dando, haciendo ningún aspaviento sobre todos sus conocimientos, no solamente en materia cultural, sino para cuidar el medio ambiente. Javier, ¿por qué no nos hablas un poco de él? De Juan José. Juan José, he tratado de recordar de qué manera lo conocí. Lo único que yo sé es que de repente ya estuvo en mi vida por la labor profesional que desempeñaba yo en la ciudad de Chetumal, en el sistema quintanarroense de comunicación social. Y ahí recuerdo que inició un programa con Enrique Velasco que se llamaba Rumbo al Mar, que trataba fundamentalmente los aspectos de la pesca. Ya después acá en Cancún, pues se me hizo muy natural, por esta sencillez de la que tú hablas, Lilia, de establecer contacto con él, de tener una empatía que pues agradezco mucho de parte de él, porque pues finalmente Juan José siempre fue una persona brillante, tanto que pues obtuvo estos premios que suenan fáciles, pero que el hacerlo no debe de ser tan sencillo. Es Premio Nacional de Divulgación Científica y después uno similar, entiendo que fue iberoamericano. Entonces habla latinoamericano. Sí, Latinoamericano. A la popularización de la ciencia y la tecnología. Así es. Y pues bueno, la gran capacidad o esta sencillez de Juan José, pues la llevaba a eso, a que los términos complejos de la ciencia, él tuviera la capacidad de aterrizarlos y hacerlos entendibles para todo mundo. Y eso, pues es la gran virtud que acompañó toda su vida a Juan José Morales. Y que, pues bueno, no solamente eso, le dio una vitalidad tal que a los más de 80 años que tenía, pues parecía un muchacho. Y además no solamente eso, llevaba consigo una cirugía de corazón abierto que él decía que le había permitido vivir 15 años más y hubiera vivido muchísimo más de no haber tenido, pues curiosamente algo que parece que no fuera serio, una caída que le generó una fractura, y desafortunadamente pues ante la cirugía que tuvo que someterse ya su corazón no respondió. Sin embargo, pues el corazón de él aquí lo tenemos en sus textos, en todo lo que nos dejó, en lo que escribió para prensa, los comentarios que hizo en radio, en televisión, y la gran cantidad de libros que escribió, no solamente de corte científico, sino también de ficción. Escribió cuentos. Recuerdo uno que lleva el Superman y otros cuentos, en donde este Superman se hablaba de la historia de cómo las redacciones de los periódicos pues terminaron perdiendo ese sonido que era el de las teclas de las máquinas de escribir. Eran las redacciones de los periódicos, y después pues llegó la tecnología, y él en ese cuento pues imagina lo que después, curiosamente, pues ocurrió en muchos de los casos y está ocurriendo actualmente en lo que es la actividad periodística, donde él también se movió. Lilia. Pues a mí me llama la atención en el caso de Juan José Morales que estos hechos, ¿no?, que lo llevan a uno a reflexionar. Hemos estado al lado de grandes personajes, de personas muy valiosas que decidieron ir a vivir a Quintana Roo, a Cancún, a Chetumal, a Playa.
Y fíjense que no las hemos llevado al nivel de valor que realmente tenían. Déjeme decirle que en el caso, por ejemplo, de Juan José Morales, él produjo durante 18 años un programa quincenal en Radio UNAM, se llamaba Actualidades Científicas, y por 6 años más produjo programas de televisión y cápsulas radiofónicas, nada más y nada menos que para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además de los premios que acabas de mencionar, Javier, también tuvo un premio literario, Ricardo Mimensa Castillo, por obra publicada, y el premio hispanoamericano Netzahualcóyotl por su libro de divulgación científica para niños. El libro se llamaba La nave del profesor Itzamna. Fue miembro de la redacción y colaborador de diversas publicaciones, del Día, del Diario de la Tarde, del Universal. Estuvo su nombre impreso en suplementos culturales de los diarios El Heraldo y Novedades, de las revistas Política, Mañana, Revista de Geografía Universal, Técnica Pesquera y Contenido. Déjeme decirle que además fue coautor de los libros de texto de ciencias naturales, esto para la educación primaria, y los libros obviamente son los autorizados por la Secretaría de Educación Pública. Hubo una veintena de libros más de divulgación, especialmente sobre ecosistemas de México y de la península de Yucatán. Vea usted con qué personaje tan tranquilamente Jorge González Durán nos sentábamos las horas a platicar y a tomar café, ¿verdad? Y no dimensionábamos que estábamos junto a un personajazo, caray. Sí, sabíamos que era un personaje, sí lo sabíamos y lo valorábamos. Fíjate que él iba un día a la semana, al programa de radio Desde el Café con Javier Ugalde y con un servidor conmigo, y se sentaba a disfrutar de un café. Si lo invitábamos a participar, siempre estaba dispuesto a hacerlo, y llevaba un tema. Le llegamos a poner de bote el azote de los charlatanes, porque cuando salían en los periódicos esas medicinas milagrosas que te hacen bajar de peso, sí, que te quitan el colesterol, que te devuelven la juventud, la eterna juventud, él siempre tenía la respuesta a la mano para desmentir todo esto que él llamaba embustes y charlatanerías para engañar a la gente. Tuvo una muy buena participación, ¿lo recuerdas? Cuando en el 2012 se habló del fin del mundo, de acuerdo con la profecía de los mayas. Pues él se encargó de aclarar y de desmentir todo esto, diciendo que el mundo les iba a acabar y que los mayas no habían profetizado este hecho. Siempre hablaba, uno de sus últimas visitas a este programa de radio que ya mencioné, habló de su historia. Fíjate, le preguntamos acerca de que nos dijera cómo se inició en el periodismo, y nos dijo en media hora, 40 minutos, toda su trayectoria a grandes trazos, claro, a nivel periodístico, porque él se consideraba ante todo un divulgador, un periodista. Cuando en estas revistas que tú muy puntualmente has mencionado, Técnica Pesquera, Contenido, y todas las demás, en los diarios de México, él tocaba estos temas con una maestría en la prosa para hacerlas atractivas, para atraer al lector. Él había tenido buenos maestros. Él en este programa nos mencionó a uno con mucho cariño, un periodista, un republicano español que vivió y murió en México, Rosendo Gómez Lorenzo. Decía que él había sido su verdadero maestro en el periodismo, porque él, Juan José, hay que decirlo, era un hombre de izquierda. Él siempre fue un hombre leal a sus convicciones y nunca declinó, nunca dejó de hacerlo. Y además hay otra cosa que no hemos mencionado, pero que lo vamos a hacer. Él fue durante 3 años aproximadamente, si mal no recuerdo, director de la Casa de la Cultura de Cancún.
muy pocos recursos, porque ya sabemos que la cultura, nunca hay recursos para la cultura, para la divulgación de la cultura. Sin embargo, él con su capacidad de convocatoria lograba que se presentaran libros, se hicieran concursos, festivales, etcétera. Y bueno, como corresponde a todas las personas que alcanzan un nivel de pareja que se llamaba, que ya también desgraciadamente falleció, Guadalupe Pérez, mejor conocida como Peces, y fundaron, creo que allí, no sé si estudiaron un año o algo así, tus hijas, fundaron el primer colegio particular de Cancún, el Istamná, que su pareja, que esta Peces, dirigía, pero él siempre diario estaba allí, daba clases en la secundaria de biología, de química, de historia, y estaba pendiente del funcionamiento de esta escuela, de la que han egresado miles de cancunenses, que todavía está ahí cerca, a espaldas del Auditorio Cecilio Chi, y cerca de donde estuvo originalmente el canal 6, era 6 entonces, de televisión, propiedad de don Eduardo Toledo Parra. ¿Lo recuerdas muy bien, Lilia? Sí, claro. Y cuando te mencionaba que de repente uno no valoraba en todo, en toda su trayectoria, en todo lo hecho antes de llegar a Cancún, no solamente a Juan José Morales, es un error que hemos cometido con muchos personajes, con gente de gran valía, que de alguna manera no, la verdad no se les ha dado la atención, el reconocimiento debido. Juan José Morales, por ejemplo, al frente de la Casa de la Cultura pudo haber transformado esta parte tan olvidada, pues no solamente en Quintana Roo, en casi todo el país, por desgracia. Y sin embargo los atas de manos, no reconoces que hay atrás una gran experiencia, que hay conocimiento, que hay sobre todo un gran deseo de servicio, porque Juan José Morales estaba siempre atento a acercarte una servilleta, el salero. En muchas ocasiones también tuve la oportunidad de estar con ustedes desde el café, y bueno, me hacía, ¿cómo te diré? Me hacía sentir toda su capacidad de expresión y de conocimiento, un tanto ignorante o muy ignorante. Y decía yo, bueno, pues tal vez cuando me acerque un poco más a la edad de Juan José, pero eso ya lo hacía pues un poco para remediar mis propias carencias de información sobre temas que él trataba con una naturalidad no vista en otros científicos y entre quienes se dan de ser expertos, conocedores en estas materias. No, él lo hacía tranquilamente, como explicarte de qué manera se hace la sopa de fideo, por poner un ejemplo, ¿no? Era tan sencillo y bueno, es la sencillez que acompaña a los grandes intelectuales, realmente a la gente con un valor excepcional para el resto de sus congéneres, ¿no? Así es, fíjate que qué bueno que mencionas esto, una gran verdad has dicho. Somos una sociedad, la cancunense, la quintanarroense, ingrata con las personas que han aportado mucho para el desarrollo, para la identidad, para el fortalecimiento espiritual de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, Cancún, y de nuestro estado, Quintana Roo. Hemos sido muy ingratos, y voy a poner un ejemplo. La mayor parte de sus libros fueron editados en Yucatán, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Yucatán, del Ayuntamiento de Mérida, del Gobierno de Yucatán. Ninguno le fue editado por alguna institución de Quintana Roo, salvo creo que uno con el apoyo de la fundación esta de Yacán, pero a nivel oficial nada. Ni cuando falleció se le hizo un homenaje muy forzado en el Congreso del Estado, y los diputados se comprometieron a reeditar sus obras. Entre ellas hay algunas fundamentales, las que tú has mencionado, por ejemplo, pero hay
una que es muy útil además, los huracanes en la península de Yucatán, que les narra qué es un huracán, qué medidas hay que tomar cuando viene, en fin, un libro esencial para repartirle a la gente, a los habitantes de esa ciudad, sobre todo del norte del estado, donde no tienen la experiencia de estos fenómenos naturales. En fin, y ahí quedó como una promesa, como una buena intención del Congreso, y no se ha hecho nada. De repente sus amigos lo recordamos y alguien dice, sí, lo vamos a hacer, y no hace nada, se gastan el dinero en otras cosas, menos en lo esencial. Bueno, y mira, podría ser no un homenaje que costara un gran dineral, ¿verdad? Es más, que te cueste lo que vale una placa para 3 aulas en las universidades del estado. En la Unicaribe, por ejemplo, un aula que lleve el nombre de Juan José Morales, ¿verdad? En la UCRO, un aula que lleve el nombre de Juan José Morales, ¿verdad? En el Tecnológico, un aula que lleve el nombre de Juan José Morales. Oye, es demasiado pedir, ¿verdad? Hay Y además una universidad particular, otra vez particular, que a iniciativa de un amigo periodista, Francisco Verdalles, que cuando él trabajaba allí, se le puso su nombre al auditorio de la Universidad del Sur. En la Villa Uxmal lleva el nombre de Juan José Morales, pero es una universidad privada, y a iniciativa de un amigo periodista, historiador, cronista de Cancún, Francisco Verdalles, que se le puso su nombre a este auditorio, pero a nivel oficial nada, Lilia, tienes toda la razón. pues, ¿O no es así, Javier? Así es, fíjate que más o menos al año de que murió Juan José, platiqué con Beatriz Andrade, y Beatriz Andrade, una destacada bióloga que trabajó de cerca con Juan José durante muchos años, ella me contó la historia de cómo Juan José, unos meses antes de que falleciera, 3 meses para ser más exacto, le abrió las puertas de lo que era su archivo. Es decir, Juan José era muy celoso de todo su material, que a lo largo de toda su vida no solamente escribió, sino también juntó, y de aquí hay una gran cantidad de documentos y de escritos que él ha hecho, que él hizo, que podrían, pues ella me preguntaba, ¿qué hacemos con todo este material? Dice, a mí me lo dejó, dice, y yo pude interiorizarme solamente algún tiempo con él, hasta que pues él viajó a Mérida y ya no volvió, y dice, y me quedé con todo eso. Dice, sería muy interesante ver la posibilidad de hacer algo como lo que en ese momento me planteó Beatriz Andrade. Incluso en el programa Desde el Café hicimos una plática con Beatriz hablando precisamente de este gran legado de Juan José Morales y de esta gran cantidad de documentos, escritos, periodísticos y de otro tipo que ahí tiene, y que pues valdría la pena ver la forma de rescatarlos y de darle la viabilidad precisamente a lo que él siempre hizo, la divulgación científica. Creo que es un material que vale la pena ver la forma de rescatarlo, además de pues esto que mencionas, Lilia, efectivamente ponerle su nombre a aulas de universidades públicas de nuestro estado. Pues sí, me parece que este esfuerzo de Verdalles pues es realmente para reconocerlo, tratándose inclusive de una escuela particular y tratándose de que un aula o un auditorio se lo dediquen a un hombre de izquierda. Yo creo que esto tendría que ser una máxima lección para quienes de alguna manera dicen manejar la cultura, pero creo que tendría que ser obligación del gobierno de Quintana Roo, y además como parte de una especie de limpia de imagen sobre el Estado, ¿verdad?
porque cuando haces un señalamiento te dicen, pero pues es que el estado donde ustedes viven desde siempre fue ahí a donde mandaba Porfirio Díaz a los ladrones y los campos chicleros son la mejor zona el ejemplo de explotación. En fin, hay una serie de conceptos sobre Quintana Roo que no son muy buenos. Y si se dieran a la tarea de rescatar a todos estos personajes alejados de la política, pero con una participación dentro de la ciudadanía, con un seguimiento hacia el servicio público indiscutible, ¿verdad? Y con honorarios como los que tú percibes, González Durán, pues yo creo que levantaría tanto la imagen del Estado. Hemos tenido grandes deportistas, escritores, gente pues inclinada hacia la ciencia, que han decidido ir a vivir ahí y que pasan desapercibidos para todo el mundo, ¿no? Y oigan, esto francamente da tristeza, caray, para que se viera que ya no es Quintana Roo el refugio de tanto truán, sino que han decidido por las bellezas, por la calidad de vida, por tantas cosas, ir a establecerse ahí. Y qué triste es que se tenga que esperar al momento de la muerte para conocerlos y reconocerlos, ¿no? Porque en el caso de Juan José Morales, bueno, pues hay mucha gente que no lo conoce, que no lo trató, y la verdad es que de lo que se perdió, Así es, Por pero eso- voy a reeditar, si no todos, algunos de sus libros, los más útiles para los jóvenes, para que conozcan cómo es de manera sencilla, muy accesible, nuestra naturaleza. Tiene un libro también maravilloso que se llama La península que emergió del mar, donde narra cómo la península de Yucatán emergió precisamente del mar y se convirtió en esta península que ahora conocemos, la península de Yucatán, hace millones de años. Él lo narra con una prosa cautivadora, la península que emergió del mar. Muy bonito libro que ya mencioné, de los huracanes, en fin, para que, como tú dices, es cierto, muchos no sabrán quién es, pero si se editaran, yo no digo todos, ojalá que sí, pero algunos de sus libros, y sería fabuloso. Y estos documentos que dice Javier que tiene Beatriz Andrade, pues debía de hacerse en alguna universidad pública, la Unicaribe, la Universidad de Quintana Roo, un espacio para resguardarlos y para que estén al alcance de los investigadores. Así como Claro. se hace en muchas universidades públicas del país, que guardan documentos que los escritores donan a estas instituciones. En fin, son muchos temas y está bien lo que dice, ponerle su nombre a algunas aulas de instituciones de educación superior de carácter público, pero también Cancún tiene una gran deficiencia y que pudiera contribuir a eso, a este homenaje, que es de la nomenclatura, Javier, Lilia. La nomenclatura de Cancún es realmente confusa, deficiente, absurda en muchas ocasiones. Y se ha hablado de ponerle el nombre de algunas personas a las calles, a las avenidas de esta ciudad. Sería bueno que una de estas calles, cuando alguna autoridad tenga sentido común y le rinda homenaje a los habitantes, a los que han hecho algo por la sociedad, ponerle el nombre, entre ellos, el de Juan José Morales y el de Claro. otros, que también merecen la pena. Pues sí, y fíjate cómo van surgiendo, se va corriendo un telón, ¿no? En esto que acabas de mencionar, ¿cómo es posible que en las universidades, por ejemplo, no se tenga un acervo ahí, una biblioteca? Hasta para los escritores de Quintana Roo, hay muchos que han escrito, claro. Pocos conocen, por ejemplo, la obra de quien hizo la letra del himno a Quintana Roo. En fin, hay muchos. Habrá algunos libros que tengan una base literaria muy importante, habrá otros que no, hay otros que son simplemente narrativos, en fin.
Pero bueno, yo creo que cada lugar tendría que rendirle cierto homenaje a quienes están en ese lugar y ya dejar de lado aquello de que nadie es un profeta en su tierra y cosas por el estilo, ¿no crees tú? ¿Eh? Por ejemplo, estos apuntes científicos ya, y dada los antecedentes que existen de Juan José Morales en la UNAM, bueno, pues es para que el gobierno de Quintana Roo le entregara a la UNAM una copia de todo este acervo, de toda esta recopilación, y se hiciera un homenaje conjunto con la UNAM. Pues fueron muchos años ahí. Entonces, habría mucho que hacer con la persona de Juan José Morales, con su recuerdo, con su legado, y con otros tantos que no cabe duda que es muy importante, es informativo, es agradable el programa del café que ustedes llevan a cabo de lunes a viernes todas las semanas, porque ese programa también nos ha permitido conocer a muchos otros valores, Jorge González. Ese programa creo que los cancunenses, la gente de Quintana Roo, porque debiera escucharse en todo el estado, no sé si ya nuevamente abrieron los micrófonos para todo el estado, pero debiera ser así para que se den cuenta de todos los valores de los que estamos rodeados, de cuánta gente buena tenemos alrededor, y esa es una labor que has emprendido desde hace ya, ¿cuántos años? ¿18? 22 años tiene el programa. 22 años, fíjate, ya casi tiene tu edad. Ya le voy llegando. Ya le va llegando a tu edad, sí. Y bueno, no cabe duda que ha venido a representar un punto desde el cual podemos todos, repito, pues no solamente alimentar nuestro espíritu a través de tanta cultura que ahí se derrama, sino también tener el conocimiento de grandes personajes. Si me permiten, vamos a un corte y enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Y bien, ya estamos aquí de regreso, Jorge González Durán, Javier Ugalde, su servidora Lilia Arellano, para pues volver al presente, quienes en el pasado nos dieron tantas lecciones. ¿Qué les parece si hablamos de Ramón Patrón? Del gran Ramón Patrón, Jorge González. Mira, yo tengo el privilegio de haber conocido, y siempre lo recuerdo con añoranza, con nostalgia, a veces inclusive con tristeza. Conocí a Ramón Patrón, híjoles, casi desde que yo llegué a Quintana Roo. Él era becario de la Federación de Cooperativas, tenía una beca para estudiar en la Ciudad de México. Y yo trabajé en la Federación de Cooperativas, que financiaba la edición de un periódico semanal que se llamó La Verdad de Quintana Roo. Y ahí veía yo a Ramón cada vacaciones que llegaba a Chetumal, y a cobrar su beca, y a saludar a José Atencio Navarrete, que era el presidente de la Federación de Cooperativas, y nos hicimos amigos. Él estudió 2 carreras. Su primera licenciatura fue en trabajo social, poca gente lo sabe. Luego
licenciado en Trabajo Social. Yo no sé si exista todavía esta carrera en la UNAM. Sí existe. Y luego estudió la carrera de Derecho, de Leyes. Terminó la carrera, obtuvo su título universitario, pero no obtuvo su cédula profesional sino años después por cierta negligencia que él tenía. En fin, voy a contar esta anécdota. Entonces Ramón perteneció a la Sociedad Cultural Quintanarroense que dirigía, que todavía dirige, Sebastián Estrella Pol, que fue diputado constituyente, 2 veces presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, ahora enfermo ya, recluido en su casa, no por COVID, sino por las dolencias de la propia edad. Pero Sebastián Estrella Pol presidía esta organización y uno de sus integrantes y dirigentes era Raúl Patrón García. Raúl Patrón tenía aparte de su carrera profesional, el derecho le permitió ocupar cargos importantes como subprocurador de justicia, agente del Ministerio Público y otros cargos que tuvo en el ámbito federal y en el municipal, el secretario del ayuntamiento. Su amor por la cultura lo llevó a ser durante cerca de 10 años, director de la Casa de la Cultura de Cancún y un intervalo director del Instituto Quintanarroense de la Cultura. Y él creó instituciones como, y ya desaparecieron desgraciadamente, un festival literario del sureste, un encuentro de monólogos, el concurso estatal de cuento, que Juan José Morales lo mantuvo cuando era el director de la Casa de la Cultura. En fin, era un hombre de instituciones y llegó a formar, está a buen resguardo de sus hijas, una amplia biblioteca con temas de historia de Quintana Roo. Era un apasionado de la historia de Quintana Roo y llegó a formar una buena biblioteca especializada en estos temas de la historia, de la crónica. Era una persona de un gran corazón, sensible, noble, y una cosa que es muy rara ya en nuestros tiempos, ¿sabían, Lilia? Era una persona honesta. Desde que llegó, compró un terreno, desde que llegó a Cancún, como agente del Ministerio Público Federal, compró un terreno ahí por la región 60, creo, 61, en fin. Y fue, con el transcurso de los años, construyendo su casa. Allí vivió siempre, sin lujos, con modestia ejemplar, pero con un gran, vamos a llamarle así, que ahora ya es un lugar común, con un gran espíritu de servicio. Amigo de sus amigos, amante de la cultura, y un hombre honesto a carta cabal. Esta es una gran virtud de la que pocos pueden presumir, la honestidad. Y sin presunciones, él no presumía, no andaba diciendo yo soy honesto, él vivía como tal. Su esposa trabajaba, sus 2 hijas son destacadas profesionistas, y sus ámbitos dedicados a la docencia, a la educación. Una familia unida, un hombre de mar también. Le gustaba salir y conocer las ruinas arqueológicas y las playas y los lugares a los que poca gente va. Era un gran divulgador. No escribió muy poco, Ramón, pero impulsó mucho a los creadores de cultura, a los poetas, a los músicos. Se guarda por eso muy buen recuerdo de él en la comunidad artística y cultural de Cancún como un impulsor. Él no escribía ni poemas, ni cuentos, ni era músico, ni era nada de eso. Él era un gran apoyador, un gran impulsor de los artistas, con escasos recursos también, pero con mucha voluntad. Y sí dejó una profunda huella
en la Casa de la Cultura, en la que pues es una institución que nunca ha tenido apoyos económicos ni del Estado ni del municipio, pero ha tenido la fortuna de tener buenos directores. Juanita Santín, Ramón Patrón, Juan José Morales, han sido los directores, entre otros destacados, de esta Casa de la Cultura, una institución que, como digo, ha tenido la suerte de tener buenos directores, porque con escasos recursos han hecho mucho. Y hombres honrados, gente honrada. Gente honrada. Javier. Pues bien, yo cuando llegué a Cancún conocí a Ramón Patrón, era su procurador de justicia aquí en la zona norte, y debo decirlo, no hice una amistad profunda con él, pero me sorprendió años después verlo en la Casa de la Cultura. Dije, ¿cómo alguien que está en el área de la Procuración de Justicia salta al área de la divulgación de las artes y de la cultura? Sin embargo, esto habla de la capacidad y del talento que tenía Ramón Patrón, porque tenía capacidad para esa, como bien dice Jorge González, esa capacidad institucional, esa capacidad de poder hacer bien el trabajo en donde estaba. Sin embargo, me queda muy claro que él tenía una mayor inclinación a favor del área cultural y del área de las artes, y que probablemente la experiencia que acumuló en un área tan, pues en aquel tiempo a lo mejor no tan espinosa como es ahora, como es el de la Procuración de la Justicia, pues le permitió tener mayor capacidad para poder ser un gestor, un buen gestor con estos escasos recursos, pues multiplicar para que quienes hacen las actividades artísticas, culturales, pintura, escultura, danza, literatura, pues pudieran tener los foros adecuados para poder desempeñar su labor, y creo que pues lo que sí percibo de Ramón es que siempre lo hizo con una gran modestia, con mucha modestia. Parecía como que él nunca había metido la mano y él era el que estaba detrás de una gran cantidad de cosas. Sí, es una sencillez que le era característica. Yo también lo conocí, creo que en la oficina de Felipe Amaro, quien, fíjense ustedes que no gozando de una gran cultura ni siendo un gran lector, pues al final me parece que es el alcalde que más ha hecho a lo largo de muchos años y de muchos trienios, es el que más ha hecho por la cultura en Cancún. Dejó sembradas muchas cosas que después se fueron destruyendo, la hemeroteca, la biblioteca, etcétera. Buscaba ciertos reconocimientos, pero ahí es en esa etapa es a donde conozco a Ramón Patrón. Y bueno, también resultó sorprendente verlo saltar del área de Procuración de Justicia al área cultural, pero él era un gran lector y sorprendía que estaba interesado en los libros que surgían de quienes habitábamos en Cancún. Los leía y los releía. Y ahí desde la Casa de la Cultura también tuvo un papel muy importante porque era crítico. No era una persona que se doblegara necesariamente a algunas resoluciones que se tomaban en el ámbito estatal. Claro que pataleaba, y pataleaba bien porque lo hacía con argumentos muy serios, pero también tenía la habilidad de darle la vuelta y permitir que aquello que le era impedido surgiera de una manera sencilla, pero surgiera y se hiciera realidad. Lo vemos en este ámbito de crítica, cuando regalaron aquella cantidad de pianos, ¿recuerdan ustedes? Que se hizo ahí dizque una inversión para llevar muchísimos pianos, y dijo, bueno, qué bueno que me manden aquí 2 a la Casa de la Cultura, pero lo que necesitamos también es quien enseñe a tocar piano. Y entonces, pues criticaba este tipo de inversiones que se hacían
a tontas y a locas, sin tener un sustento y una estrategia completa para que realmente pudiera aterrizar la música, la escritura, el ballet, todo esto a la población a la que finalmente, con la que finalmente él se sentía obligado a servir. Esta honestidad, esta sencillez, me parece que es característica de los hombres de gran valor. Acompañó a Juan José Morales y también acompañó a Ramón Patrón. Así es, esa característica muy humana que es el de la sencillez sin presunciones, y los dos eran hombres muy honrados en todos los sentidos. Juan José fue consejero electoral, pudo haber sido diputado, pudo haber sido regidor, y nunca aspiró a eso. Él lo que quería era cumplir con su vocación. Y Ramón Patrón también. Fíjate, voy a hablar una cosa de la honestidad intelectual y moral de Ramón. Cuando llegó Miguel Borges Martín al gobierno del Estado en 1987, me comentó Miguel Borges que dice, un amigo tuyo va a ser procurador. Le digo, ¿quién? Ramón Patrón. Oiga, muy buena decisión, le digo, no, qué bueno. Y me dice él, no le he dicho, me dijo, no, te voy a decir. Y poco tiempo después, unos días después, le pregunté a Miguel Borges, le digo, ¿qué pasó con Ramón? No, me dice, no aceptó. En un acto, me dijo, de honestidad de su parte. Le digo, ¿por qué no aceptó? Porque me dijo que como procurador iba a tener que firmar muchas resoluciones, muchas cosas, y que no tenía todavía su cédula profesional, y que le podían ganar amparos por esa razón. Y entonces dice, qué lástima, doctor, pero no puedo yo aceptar este honroso cargo, fíjate. En un acto de honestidad. Poco tiempo después, porque pasaron los años, así había muchos, no hay muchos, que terminan la carrera y dejan, ahora ya no, porque ahora ya la UNAM, sobre todo, ya hace que las células profesionales, casi al terminar la carrera, ya te la den, ya casi la han manejado. Antes no era fácil conseguir la cédula profesional, tenías que presentar la tesis y hacer gestiones, y tardaba en promedio de 2 años. Y el examen profesional. Así es, mucha burocracia. Ramón Patrón tuvo esa honestidad, otro cualquiera, bueno, nómbreme y hago yo como que no sé nada y total, ¿quién me va? No, él le dijo al doctor, no puedo aceptar, al gobernador, no puedo aceptar este cargo. ¿Pero por qué? Porque no tengo todavía la cédula profesional. Oye, Ramón, pues ya tienes 20 años o 25 años de haber tenido la carrera y no la tienes. Pues por descuido, por irresponsabilidad, por lo que sea, pero no la tengo y por eso me pierdo esta gran oportunidad. Y por eso él no llegó a procurador, fíjate. Fíjate. Pues esta es la honestidad que ojalá acompañara a esta fórmula que practica el presidente de 90-10, ¿verdad? 90 de honestidad y 10 conocimiento, porque el conocimiento de Ramón era de más de 10 y su honestidad sí alcanzaba el 90. En la actualidad, pues, ya ves tú que una comunicadora se siente capaz de ir a dirigir puertos, o bueno, tantas cosas que vemos ahora. Y entonces es cuando, pues, sobresale la actitud y las acciones y las determinaciones que toma gente con las características de Ramón Patrón. Y también con las de Juan José Morales, que como bien señalas, pues rechazó estar en una curul o tener una participación dentro del área gubernamental a la que le concedía también pues poco reconocimiento ante la serie de errores que se cometían, porque en ambos casos hay un punto, un denominador común: educación y cultura. Ambos propugnaban por estas dos áreas que sin duda alguna son la base de desarrollo y de progreso de todos los pueblos. Y es algo a lo que, por desgracia,
los gobiernos, las instituciones creadas en México, siempre han relegado, lo han dejado en un último lugar. Y lo vemos ahora con la pandemia, con estas fórmulas televisivas para hacer llegar a los estudiantes pues algo de enseñanza. Y también será a algunos, nada más, porque ahora resulta que si tienes cable, tienes que comprarte una antena de conejo si quieres participar en la enseñanza, si quieres tener pues acceso a la enseñanza pública, ¿eh? Así que esto es un verdadero enredo y estos dos personajes, repito, tienen un denominador común: educación y cultura, lo que tanta falta nos hace en México. Eso es. Uno, Juan José Morales, un gran creador, divulgador, y el otro, Ramón Patrón García, cumplir el papel que tanta falta hace, el de un promotor, un gran promotor de la cultura y de las artes, un gran impulsor, así es. Él, y un gran lector, creó una biblioteca que ahora, una biblioteca no muy numerosa, pero muy interesante, que sus hijas resguardan con mucho celo. Son hombres que han dejado huella y que merecen una pues mayor reconocimiento social, institucional, y qué bueno que hoy tocamos este tema, y qué bueno que además está Javier Ugalde, un gran periodista, gran amigo, pues también participando en este programa. En este y en otros más en donde tengamos que hacer honor a quien seguramente honor merece, y no han volteado, repito, no hemos girado nuestra mirada, nuestro enfoque a aquellos que han aportado tanto y que hemos tenido tan cerca y que no hemos apreciado en su totalidad. Y hay unos que están vivos, no debemos de dejarlos ir así nada más, También en vida se valen los reconocimientos, ¿no crees, González? Sí, claro, en vida, hermano, en vida. Lo que me tengas que dar, ya dame en vida, ya de muerto ya no tiene caso. Lo que sea, así es, lo que sea, así es. Pues el tiempo se nos termina, Javier, una última participación, por favor. Pues bueno, pues agradezco mucho la invitación para hablar de estos dos grandes personajes, amigos, que pues han dejado un gran legado y que desgraciadamente no se les ha hecho justicia para el tamaño de las cosas que hicieron. Afortunadamente, aquí en Estado de los Estados no se les olvida y se recuerda lo que bien hicieron, lo que tanto hicieron por no solamente las comunidades de Quintana Roo, porque me atrevo a decir que lo que hizo Juan José pues traspasó no solamente las fronteras del Estado, sino del propio país, porque dejó un legado muy interesante que pues habría que ver la forma de rescatarlo y de darle ese lugar que a él le hubiera gustado, difundirlo, darle difusión. Gracias, Lilia, gracias, Jorge González Durán. Al contrario, Javier. Jorge González. No, pues que nuestra responsabilidad como ciudadanos, como periodistas, es también el tocar estos puntos. Hemos tenido, esto lo menciono la cuestión política porque es una cuestión de desgracia colectiva. Hemos tenido, creo que Cancún debe ser designada la ciudad cuando menos 5 veces heroica. Creo que Veracruz es 4 veces heroica, ¿no? Pues Cancún debe ser designada la ciudad 5 o 6 o 7 veces heroica, porque ha resistido el embate de cuando menos 5, 6 o 7 administraciones municipales totalmente desastrosas, y la ciudad, bien o mal, sigue de pie. Pero lo que contribuye, lo que queda después de todo, es lo que han hecho personajes como Juan con sus libros y como Ramón Patrón García con sus acciones en beneficio de la sociedad. Gracias, Lilia, por la iniciativa de este programa.
Bueno, pues gracias por cederme la idea, el haber pensado en ello, pero te recuerdo, Jorge González, que ya antes lo hicimos con personajes sobresalientes dentro de la comunicación, con Eduardo Toledo Parra, con Luis Pavía. Hoy tomamos otros 2 personajes, pero los tenemos, Jorge, y ojalá, Javier, podamos estar juntos para hablar de quienes también han contribuido en medicina, para quienes han contribuido en otras áreas que son sumamente importantes en nuestra vida diaria, en nuestro acontecer cotidiano. ¿No les parece? Así es. Vamos buscando la manera de honrarlos, aquellos que ya se fueron, pero hay otros personajes que vale la pena que usted conozca y que de alguna manera sepamos también a quién recurrir para obtener orientaciones, consejos hasta de vida, fíjense ustedes. Porque, ¿recuerdas tú cuando teníamos aquellos desayunos colorines, Jorge González, en el Hotel Aristos? Y como no, claro. ¿Cuántos personajes descubrimos? ¿Cuántos personajes descubrimos entonces? Claro. Muchos de ellos ya se fueron y hay que hacerlo antes que se vayan o antes que nos Así vayamos es. nosotros. Sí. Aquel primer dentista, recordarás, ¿verdad?, que lo mismo trabajaba en la clínica dental del Seguro Social que a las 2 de la mañana en su casa cuando la gente llegaba con unos terribles dolores de muela. Así es. Bien. Y bueno, tantos personajes, el que habló de la creación de aquel síndrome del mono proveniente de la desnutrición de nuestros paisanos yucatecos y también de muchos quintanarroenses, ¿lo recuerdas? ¿Cómo no? Claro que sí. Creo que deberíamos darnos a la tarea de encontrarlos y de contar sus historias, porque, bueno, hay quienes tienen la oportunidad de adquirir libros, hay quienes, pues... Mejor que las cuenten ellos. Sí, ¿verdad? Que ellos nos platiquen cómo está. Bueno, es una parte, por ejemplo, muy interesante que hace en el programa Novelísimo Jaime Novelo, otro personaje de nuestra sociedad, sin duda alguna. Creo que lo tendremos que sentar para que nos cuente, ¿verdad, Javier? Así es. Sí. Bien, pues muchas gracias. Y te diría que cerraras tú el programa, pero como no se ve más que tu foto, no tienes oportunidad de arremedarme, pues lo haré yo.